En este video vamos a continuar con la clase de lectura y redacción. Y vamos a iniciar con los textos funcionales. El adjetivo funcional indica que algo tiene la cualidad de ser usado de manera cómoda, útil y fácil. Por lo tanto, un texto funcional se caracteriza por ser práctico, atractivo y útil. Dentro de los textos funcionales tenemos los instructivos, reglamentos, manuales, recetarios de cocina y los anuncios publicitarios. De este tipo de texto está dirigido al receptor destinatario y se utiliza la función apelativa por medio de órdenes, ruegos, mandatos y preguntas. Otra característica es que en los enunciados se usa el modo imperativo y los verbos van en infinitivo. En la redacción de los textos funcionales destacan ciertas propiedades de los textos, como son la adecuación, la cohesión y la coherencia. En los textos funcionales destacan las funciones referencial y la apelativa. Ya conocemos a qué se refiere cada una de ellas, lo vimos en la clase pasada. Pues bien, los textos funcionales se clasifican en escolares, en personales y en laborales y sociales. Dentro de los textos escolares, que son documentos que registran o exponen información útil y fundamental para adquirir nuevos saberes, por lo tanto su intención es didáctica, es decir, facilitan el aprendizaje de los estudiantes, poseen las siguientes características externas e internas. Las características externas son variadas, ya que para elaborar estos textos se pueden utilizar distintas estrategias, como los esquemas, los diagramas, el bosquejo, las palabras clave y los títulos y subtítulos. Dentro de las características internas se encuentran los prototipos textuales y las propiedades textuales. Dentro de los prototipos textuales tenemos la narración, descripción, exposición, argumentación y conversación. Y dentro de las propiedades textuales tenemos la adecuación, la coherencia y la cohesión. Muy bien, vamos a hablar de los principales textos funcionales escolares, que son el mapa conceptual y el cuadro sinóptico. El mapa conceptual es un ordenador gráfico que concentra, jerarquiza, interpreta y presenta información. Un mapa conceptual tiene las siguientes características. Como características internas, esto es cómo está formado, ¿sí? Está el concepto, están las palabras de enlace, que son preposiciones, conjunciones y adverbios que se utilizan para integrar una proposición, y la proposición, que es una oración que consta de dos o más conceptos ligados por palabras de enlace. Dentro de las características externas están las elipses u óvalos, y dentro de ellos se anota el concepto. Están las líneas y flechas de enlace, que deben usarse cuando la relación se indica con palabras de enlace, y flechas cuando la relación es cruzada. Y en cuanto a las palabras de enlace, son aquellas que se escriben en minúscula sobre o junto a la línea que enlaza los conceptos. Dentro de las propiedades textuales ahora tenemos la adecuación, que es el empleo de recursos lingüísticos apropiados al contexto. La coherencia, que es unidad y organización temática de la información, y la cohesión, que es la adecuada relación gramatical entre las partes del texto. Por ejemplo, tenemos un mapa conceptual donde se utilizan las diferentes propiedades internas como externas. Muy bien, ahora el cuadro sinóptico. Este es un organizador esquemático de información en el cual se organiza tomando en cuenta las relaciones lógicas y jerárquicas que lo conforman. Se puede decir también que se trata de un resumen gráfico que permite ordenar y visualizar el contenido de un texto. Lo más común para su elaboración es el uso de las llaves, que agrupan y jerarquizan los conceptos de lo más general a lo particular. Se leen dependiendo hacia dónde señala la punta media de la llave. Sus elementos externos se aprecian a simple vista. El título se alinea a la izquierda del texto, fuera de la llave principal, mediante llaves o corchetes, así como flechas que representan divisiones y subdivisiones, estimando la importancia de la información. Además de las herramientas básicas, que son las flechas y las llaves, pueden usarse otras marcas gráficas como cursivas y negritas. Internamente, la información se dispone de acuerdo con la jerarquía, que son las ideas principales, las secundarias y complementarias, o bien de lo general a lo particular. El tipo de lenguaje. El registro de la información se hace con un estilo impersonal y neutro, utilizando términos, frases o enunciados breves. Y el tema de texto, que debe ser expresado en el título en forma clara y precisa.
Y existen otros textos funcionales escolares, como por ejemplo el resumen, que es un texto que se construye a partir de otro, a través de las ideas principales y que cuida la fidelidad a las ideas del autor. El resumen consiste en plasmar la esencia o ideas principales de un texto en pocas líneas. Para ello, debes subrayar las palabras clave o ideas principales y transcribirlas en tu cuaderno. ¿Cuáles son las características del resumen? Que es la reducción de un texto, se conservan las ideas del autor, se respeta el sentido o intencionalidad del texto y es una estrategia de lectura. Tenemos también la síntesis, que es otra forma de reducción de textos. Es un escrito que se elabora a partir de las ideas centrales de un texto, de modo que primero hay que ubicarlas y luego escribirlas utilizando nuestras propias palabras. Podemos enriquecer la redacción agregando opiniones o comentarios personales al respecto. Y sus principales características son que se apoya en el método inductivo. Inicia con una lectura analítica. El texto debe expresar la idea principal del autor utilizando tus propias palabras y estilo. Se pueden cambiar el orden de la información según los intereses particulares. La síntesis es una técnica que facilita los procesos de aprendizaje y se basa en las ideas centrales de un texto. Es importante que sea un texto más reducido que el original, pero que no sea parte de la intención básica que el autor quiere reflejar. Además, no se incluyen ideas nuevas o percepciones propias. Continuamos con los textos funcionales personales. Como todos los textos, los personales están conformados por su presentación, desarrollo y conclusión. Dichos elementos forman la estructura del texto escrito. Cada uno de ellos puede poseer uno o más párrafos. Tenemos dentro de estos textos el currículum vitae. Presenta de forma breve, correctamente organizada y en orden cronológico información sobre la persona y su trayectoria académica y laboral, la que es indispensable para solicitar cualquier trabajo. Suele acompañarse de fotocopias de los documentos comprobatorios pertinentes. Su estructura y contenido se apegan a los formatos y requerimientos de la empresa, instancia o institución que los solicita. Aquí un ejemplo del formato básico de currículum vitae, con datos personales, interés profesional, experiencia profesional, la preparación académica, otros estudios, resumen de habilidades, otros conocimientos e idiomas. En cuanto a la carta formal, es un texto escrito que una persona conocida como remitente envía a otra llamada a destinatario con la finalidad de comunicarle algo importante. Por lo general, dicho escrito va dentro de un sobre cerrado. El envío de una carta obedece al deseo de una persona de crear lazos de amistad, fraternidad o establecer relaciones de negocios. Dependiendo de la intención o temática que se desarrolle en el cuerpo, la carta se clasifica en familiar, particular y formal. En esta ocasión, solo platicaremos acerca de la carta formal, que es aquella que se intercambia entre personas que tienen una relación laboral, mercantil o de negocios. La relación que existe entre el emisor y el receptor en la carta formal es meramente profesional. El tono que se usa entonces en la redacción es cortés, respetuoso y atento, aunque directo y desprovisto de la sencillez que caracteriza a las cartas familiares. Los elementos de la carta formal pues son el membrete, fecha, destinatario, vocativo, texto, despedida, antefirma, firma y cargo. Y existen también otros textos funcionales personales. En la actualidad, un escrito que ha cobrado mucha fuerza es el mensaje de texto. Se entiende por mensaje de texto aquel comunicado escrito que se transmite entre dispositivos móviles como los teléfonos celulares. Y las características que tiene es que se utiliza en los teléfonos celulares y aparece hoy como uno de los elementos más prácticos, accesibles y fáciles de usar en la comunicación cotidiana. Es conocido como SMS. Se caracteriza por su brevedad y fácil envío. La característica primordial es que es breve, es decir, su estructura es en pocas líneas. Contiene información más inmediata, urgente o breve que se envía a otra persona por la practicidad del trámite. Y posee un nuevo vocabulario que se compone de palabras abreviadas en un par de vocales. Los textos laborales y sociales son de suma importancia, ya que en algún momento tendremos que redactarlos para trámites diversos. Los laborales tienen una estructura sencilla, pues lo que pretenden es llamar la atención del destinatario. Los textos sociales buscan establecer vínculos de comunicación con las personas que laboran en el interior de una empresa, dependencia de gobierno, escuela, entre otros ámbitos. Platiquemos acerca de ellos. Tenemos la carta de petición. Esta es una solicitud relacionada con un asunto o problema cuya solución la puede proporcionar la persona a quien va dirigida. Se utiliza cuando es necesaria la ayuda de una tercera persona, cuando se desea conocer información sobre un asunto específico o se requiere de los servicios de un profesional
en un área determinada, entre otras razones. La carta poder es un texto funcional social de uso privado, que es elaborado por una persona cuando por alguna razón no puede hacer un trámite por sí mismo y por ello da poder a otra para que lo realice en su nombre. Dicho de otro modo, la carta poder consiste en dar autorización a una persona de tu plena confianza para que realice algún trámite en tu nombre y representación. La solicitud de empleo es un documento que debe llenarse para solicitar un trabajo. Expone datos personales, académicos y profesionales de quien solicita el empleo con la finalidad de mostrar que está capacitado para desarrollar determinada actividad laboral. Actualmente, el formato es preestablecido de fácil adquisición en las papelerías. Su estructura externa está integrada por los siguientes apartados: los datos personales, los datos familiares y datos de estudios realizados. El oficio es un documento que circula generalmente en instituciones de gobierno, colegios de profesionales, sindicatos, etc. Y contiene información diversa relacionada con movimientos, gestiones, consultas, agradecimientos, invitaciones, acuerdos, entre otros. Se elabora empleando un lenguaje formal y preciso. Dentro de los otros textos funcionales, laborales y sociales, tenemos el recibo, que es un documento mercantil en el que se hace constar que alguien entregó dinero o alguna cosa a quien extiende el documento. La forma del recibo debe contener los datos siguientes: el nombre de la persona que entrega, la cantidad de dinero con número y letra, el concepto por el que se entrega el documento, lugar y fecha y la firma de quien recibe el dinero, a quien se le llama receptor. El vale es un documento de índole mercantil que se extiende a favor de una persona, obligándose a pagar una cantidad a cambio de mercancía u objetos. El vale generalmente tiene el carácter de comprobante provisional. ¿Por qué? Porque se extiende en tanto se consolida la operación pactada. La forma del vale debe contener los siguientes datos: el nombre de la persona a quien se extiende, el concepto que motivó el vale, describiéndolo ampliamente, lugar y fecha de expedición y firma de la persona que emite el vale. Y la circular. Este documento está diseñado para informar a un gran número de personas sobre acuerdos, reuniones y actividades organizadas por las autoridades o jefes inmediatos. Es formal, pero menos que un oficio. Se caracteriza por ser breve y facilitar el flujo de información en el interior de una empresa o institución. Regularmente se lleva un control de los circulares por medio de una numeración. Ahora hablemos de los textos persuasivos. Se puede entender como texto persuasivo aquel que a través de ideas relevantes intenta motivar, convocar, influir o persuadir al que lo recibe sobre un punto de vista. Los textos persuasivos tienen las siguientes características. Para lograr su propósito, que es convencer al lector, el texto persuasivo utiliza dos funciones de la lengua, concretamente la función apelativa o connotativa y la función poética o retórica. En la intención comunicativa están presentes los elementos propios de todo proceso de comunicación, que son el emisor, el receptor, el canal, código y contexto. Poseen una estructura interna como interna que los distinguen del resto de los textos y que está en íntima relación con las funciones de la lengua y de la intención comunicativa. Otra característica es el desarrollo de los argumentos que fortalecen la propuesta persuasiva del enunciador, siendo así que la estrategia discursiva en este tipo de texto es la argumentación. La lectura de esos textos requiere que el enunciatario o emisor realice un análisis del mismo y desde un punto de vista crítico reflexione sobre los argumentos y propuestas con la finalidad de que el receptor o destinatario tome decisiones y en todo caso cambie su pensamiento o conducta. Los textos persuasivos se clasifican en anuncio publicitario, artículo de opinión y caricatura política. Los textos publicitarios y los de propaganda no son elaborados por una sola persona, sino por un equipo de especialistas en distintas áreas, como psicólogos, sociólogos, redactores, dibujantes y editores. En general, el texto publicitario está compuesto por dos partes, la visual y la verbal. En algunos casos incluyen también elementos sonoros. El texto de un anuncio tiene como finalidad comunicar la idea completa a la audiencia. Por lo tanto, el texto debe tener ciertas características, como son la tipografía, debe ser clara, de fácil lectura y de tamaño adecuado, no menor a 12 puntos para que sea legible. Debe estar acorde con el producto y con la imagen que se desea transmitir. La redacción del texto debe ser breve y simple. Dicho de otro modo, no debe tener palabras complejas o que dificulten el entendimiento del mismo.
La redacción debe hacerse en tiempo presente, pues el pasado o futuro reducen el impacto del anuncio. Y cuentan con el testimonio. Esto es un recurso muy utilizado ya que la presencia de un usuario garantiza los beneficios del producto. Este suele ser un personaje conocido o atractivo. El artículo de opinión es el modelo básico del periodismo y es muy utilizado en la prensa. En este género, el autor analiza e interpreta un hecho relevante, emitiendo su opinión concreta al respecto. Este artículo es analítico, interpretativo, orientador, valorativo y enjuiciativo. Un artículo es, en general, cualquier trabajo periodístico que no sea la estricta noticia. Específicamente, el artículo es un escrito en el que se desarrolla una idea o se comenta un hecho preferentemente de interés general. El artículo de opinión se redacta con un lenguaje ágil, claro, conciso y de frases cortas. En este tipo de textos predomina la subjetividad al contener el pensamiento u opinión particular de una persona. La caricatura política es un retrato que exagera o distorsiona la apariencia física de una persona o varias. En ocasiones, elabora un retrato de la sociedad reconocible para crear un parecido fácilmente identificable y generalmente es humorístico. La caricatura política es un texto discontinuo porque el mensaje está expresado en su mayor porcentaje por una imagen, por una mínima cantidad de texto, que se emplea para la emisión de dichos mensajes. Es un texto persuasivo, por lo tanto, su intención es mover el criterio del receptor, influir en su pensamiento u opinión. En ocasiones, la caricatura política es una narración impresa en viñetas, difundida en publicaciones periódicas, es decir, que aparecen en periódicos o revistas, en un lapso de tiempo bien delimitado, como por ejemplo, cada semana, todos los domingos o todos los viernes o cada mes. Un ensayo es un escrito en prosa generalmente breve, en el que el autor profundiza de manera madura, sensible y formal en un tema determinado, ya sea filosófico, científico, histórico, literario o religioso, entre otros. Es un género relativamente moderno, cuyo desarrollo y unificación fue influido por el pensamiento liberal y el periodismo. La función del ensayo es informar o exponer los puntos de vista del autor, quien a través de una reflexión expone sus puntos de vista o muestra su interpretación sobre un tema que considera importante. A lo largo del contenido, un ensayo expone pruebas o argumentos que van reforzando el enfoque del tema, como él quiere presentarlo a su lector, por eso se dice que es un texto argumentativo. En la redacción del ensayo se pueden vincular diferentes intenciones comunicativas, lo que da como resultado una enorme variedad de enfoques alrededor de un mismo asunto. Las características del ensayo principalmente es que es un escrito que aborda un tema según cierta perspectiva, es decir, se evalúa, analiza o interpreta el asunto desde una visión particular, aportando la originalidad del autor. No pretende agotar el tema en su extensión. Se escribe en prosa, elaborando los argumentos que den fuerza al punto de vista del autor. Es conveniente que los argumentos que apoyan y dan forma al escrito sean referencias válidas y se presenta como una reflexión y no como una imposición al público. En cuanto a su estructura, tenemos en primer lugar el título. Sabemos que el título pues describe el contenido del trabajo, pero lo hace de una forma clara y precisa de tal manera que le permita al lector identificar fácilmente el tema. Es primordial que el nombre del autor aparezca en el ensayo porque es el creador del texto, son suyas las tesis y los argumentos que la sustentan. La introducción pues constituye una de las partes esenciales de todo ensayo porque hace la presentación del tema que se va a desarrollar. Ahí se presenta con claridad el problema y se ubica en el momento actual. La introducción, de hecho, favorece la vinculación del lector con el contenido, ya que esta es una de sus finalidades. En el planteamiento se presenta un tema donde el autor va a ofrecer su punto de vista y las razones por las que considera importante reflexionar sobre él. La proposición que contiene el tema y la postura que refleja o punto de vista del autor la conocemos como tesis. En esta parte donde ubicamos el contexto social, cultural, político, histórico, etcétera, es en el que se desarrolla el problema o tema que se va a desarrollar. Aquí también se exponen los argumentos a favor y en contra. En el desarrollo, expone y realiza el tema elegido, planteando la perspectiva del autor y apoyándose en diversas fuentes, de acuerdo con el tipo de ensayo de que se trate, y en recursos como descripción, narración, comparación y ejemplificación, entre otros.
En cada párrafo se ejemplifica o justifica la idea expuesta. Además, usa un lenguaje propio de la ciencia que se está trabajando. Y la conclusión, que aquí es donde se presenta un juicio o una valoración sobre el tema analizado. Se ofrecen sugerencias de solución y proponen algunas líneas de análisis para ensayos posteriores. Las conclusiones deben de seguir una secuencia lógica mencionando los puntos notables, incluso aquellos contrarios al problema de investigación. En cuanto a su estructura interna, se conforma por tesis, argumentos, lenguaje, claridad e intencionalidad del texto, coherencia y lógica en el desarrollo del ensayo y referencias bibliográficas. La clasificación del ensayo según el tema a desarrollar puede ser filosófico, que presenta una idea o una tesis que busca demostrar una verdad por medio de argumentos de tipo lógico, utilizando un lenguaje formal, coherente, preciso y claro. El ensayo literario contiene los comentarios o las reflexiones personales que un autor realiza a partir de una novela, un cuento, una obra o representación dramática, una poesía, etc. Su lenguaje es ameno. En el ensayo académico puede ser de cualquier disciplina académica. Puede ser historia, ética, filosofía, entre otras, y plantea argumentos ante una situación o postura determinada. Su lenguaje es especializado y utiliza marcas gráficas como las comillas, paréntesis, notas al pie de página para destacar términos, referencias bibliográficas o aclaraciones. Y el ensayo científico, en este ensayo el autor plantea una hipótesis de carácter científico, utilizando un lenguaje especializado en el área que se desarrolla. Se utiliza el mismo tipo de lenguaje que en el ensayo académico. De acuerdo al estilo del ensayo, se clasifica en ensayo objetivo, que propone una reflexión basada en datos, información y conclusiones que provienen de diferentes líneas de investigación de acuerdo con el tema de que se trata, como ciencias humanistas, literatura, ciencias exactas, historia, entre otras. Los argumentos de la investigación, en el caso de los de temática científica, la orientación de las hipótesis y el sustento metodológico se centran en información objetiva, comprobable y verídica, pues se valen de los pasos del método científico. El ensayo subjetivo centra la fuerza reflexiva en la capacidad de análisis del autor, sus experiencias personales, gustos, juicios de carácter personal, comprensión de los temas, entre otros. No se centra en lo científico, sino en la experiencia. Se apoya de fuentes diferentes a las científicas. La subjetividad del texto se identifica en la conjunción de los verbos en primera persona con un tono sencillo y cercano. Al redactar un ensayo, debes elegir una manera de plantear el asunto, decidir qué postura vas a tomar y de qué forma lo entiendes y proyectas a los lectores. Dicha postura puede ser objetiva o subjetiva. La secuencia metodológica para la redacción de ensayos será la siguiente. Primero, pues la selección del tema, donde se puede abordar cualquier asunto, la actitud del autor determina la intención comunicativa y la variedad de temas da la posibilidad de elegir la postura desde la cual se va a tratar el asunto. Luego está la consulta de fuentes. La primera fuente de consulta es la propia experiencia. Después hay que crear relaciones entre el conocimiento ya existente y los estudiosos que han investigado sobre el tema. Finalmente se recopilan juicios, aseveraciones, expresiones, evidencias, pruebas, etcétera, obtenidas de fuentes como los libros, revistas, periódicos, entre otros, para validar la tesis. En cuanto al esquema de redacción, a partir de la tesis, se puede delimitar los temas que se explicarán para lograr que el texto sea entendido por el receptor. Identifica también los conceptos que se tengan que contrastar y posibles argumentos que puedan surgir. Presenta de forma clara las causas y efectos que rodean la situación. Utiliza todo aquello que te permita dar más fuerza a tus ideas, tu propia experiencia, tus observaciones, los textos que empleaste, los juicios personales, etc. Luego se elabora un borrador. Tomando en cuenta tu esquema de trabajo y la redacción, comienzas a escribir. Retoma toda la información que recopilaste y comienza a jerarquizarla. No descartes nada, toma en cuenta también tus notas personales y autoevalúa tus opiniones, critícate, relabora y reescribe. Y la redacción final. Para esto, primero revisa tu borrador, reajusta las ideas que consideres necesarias, revisa todos los conceptos, lee nuevamente el ensayo al menos 3 veces más, identifica los puntos fuertes que respaldan tu tesis y revisa la ortografía y estructura del texto.
Los textos recreativos son aquellos en los que el enunciador expresa sus emociones y sentimientos como resultado de la imaginación y la creatividad, con el fin de impresionar los sentidos del enunciatario para divertirlo o entretenerlo. En este tipo de texto predominan las funciones emotiva y poética de la lengua. La primera lo sensibiliza y emociona, y la segunda se vale de las figuras poéticas para llamar la atención del receptor. Entre las características de estos tenemos que externamente los textos recreativos suelen presentar combinadas o separadas algunas de las siguientes formas textuales: la prosa, el verso y el diálogo. La prosa, pues, es una manera de organizar el texto de forma lineal y continua. Es la forma natural que toma el lenguaje para expresar los conceptos. La prosa, como forma ordinaria de expresión lingüística, emplea las siguientes estructuras sintácticas: lo que son las frases, los enunciados u oraciones, proposiciones, párrafos, e incluye un punto final. Es fundamental destacar que este tipo de textos recreativos escritos en prosa encontrarás un rasgo propio del verso, el ritmo o cadencia, utilizados por la función poética del lenguaje. Cuando un texto escrito en prosa utiliza recursos poéticos o figuras retóricas, se le denomina prosa poética. El verso, de acuerdo con el Diccionario Real de la Academia Española de la Lengua, es palabra o conjunto de palabras sujetas a medida y cadencia, o solo a cadencia. El verso es cada línea que comprende una composición poética. Es el recurso más utilizado por la poesía. Es una forma especial de expresión. Es más difícil escribir en verso que en prosa, ya que los textos en verso están sujetos a reglas especiales que atienden al ritmo, la métrica, la rima y la pausa. Diálogo. Este se caracteriza por hacer una representación del habla a través de los personajes que intercambian mensajes entre sí y que de una manera concreta reflejan, por medio de estos parlamentos, el pensamiento del autor. La característica principal del diálogo es que presenta una conversación entre interlocutores y estos se presentan por sí mismos. La mayoría de las veces el diálogo se encuentra en las obras de teatro. Sin embargo, también encontramos diálogos dentro de la narrativa y en ocasiones de la poesía. En su estructura externa se observa que se redacta tanto en prosa o en verso. Emplea enunciados cortos. Se vale del uso de signos de interrogación y exclamación para señalar emociones. Emplea el guión largo para indicar parlamentos. Usa el paréntesis para indicar acotaciones. Ahora, referente a las características internas, tenemos que puede ser el género narrativo, el poético y el dramático. Narrar significa contar con precisión los sucesos que el emisor o narrador observa y describe a detalle, ya sea de manera cronológica u ordenada o en forma anacrónica o desordenada. Es a partir de esta libertad para contar o relatar un hecho que el texto narrativo muestra los elementos que la conforman, que son: el narrador es quien relata los sucesos y describe cómo se entrelazan en la historia que se lleva a cabo en un fragmento de tiempo y lugar determinados. La manera en que se relatan las acciones definirá los tipos de narradores. Tenemos el narrador omnisciente, que es el que sabe todo sobre los personajes, pensamientos, sentimientos. El narrador en primera persona, que es el yo, aquel que es parte de la historia, es decir, participa como personaje o narra la historia como testigo de los sucesos, poniéndose como centro del relato. El narrador en segunda persona, aquí el narrador se dirige al que está leyendo o escuchando el relato como si fuera parte del mismo. El narrador en tercera persona o narrador espectador se refiere al narrador que cuenta las acciones que realizan los personajes desde la perspectiva de donde las observa. El punto de vista acerca de la historia, tema o suceso narrado depende del tipo de narrador. El punto de vista que muestra la historia puede ser objetivo o subjetivo, y cada uno aporta ciertas características a la narración. El punto de vista subjetivo implica un conocimiento parcial de los hechos, de ahí que la narración se perciba como poco confiable, pues predomina la interpretación del narrador, quien vive, observa y valora los acontecimientos. El narrador es en primera persona, o sea, en el yo. Y en cuanto al punto de vista objetivo, se le llama así cuando el narrador cuenta los sucesos como testigo de los mismos, porque tiene la certeza del porqué de dichos hechos o porque el narrador narra la historia como si estuvieran hablando con el lector. Y este narrador es en tercera persona, puede ser el narrador omnisciente o en segunda persona. Acción.
Las acciones son desarrolladas por los personajes. Son las diferentes situaciones que integran la historia o relato. En un relato, la acción consiste en todos los acontecimientos que ahí se narran. Es todo lo que ocurre o puede ocurrir. Es indispensable no confundir acción con movimiento físico. La clave de las acciones están en los verbos. Las secciones más importantes que forman la estructura de la narración se agrupan en planteamiento, que es la exposición inicial que da pie al relato, nudo o enredo, que es la parte donde se desarrolla el problema de la historia, el clímax, que es el momento en el que la acción narrativa alcanza su mayor tensión y máxima energía, y desenlace, que es la parte de la acción donde se resuelve el conflicto. El marco o escenario, toda narración se desarrolla sus acontecimientos dentro de un marco o escenario constituido por un tiempo y el espacio asociados al ambiente, es decir, a la atmósfera o estructura de comportamiento y pensamientos propios de un lugar y época determinados. Personajes. Los personajes son otro elemento esencial de la narración. Son los seres humanos, imaginarios, fantásticos o de otro tipo los que realizan las acciones expresadas en el relato y según su participación será la importancia y su clasificación. Tenemos al protagonista, que es la persona que en un suceso, narración, obra teatral o película realiza los hechos más importantes y determina la conducta de los demás personajes. El antagonista, pues, es el oponente del protagonista. De carácter, reúne un conjunto de cualidades psíquicas y afectivas peculiares que condicionan su conducta y lo distinguen con rasgos generales. El personaje tipo es el que tiene solo un aspecto preponderante cuya explotación alcanza rasgos caricaturescos. El ausente es una clase especial de protagonista que de aparición escasa y frecuentemente nula, sin embargo, él motiva la actuación del protagonista. El principal es el personaje de segundo orden con la misión de caracterizar al protagonista de quien depende totalmente. El secundario, esos personajes pueden ser muy abundantes en una novela y más escasos en un cuento. Caracterizan a los protagonistas y principales, aunque no tienen ya participación destacada dentro de la acción narrativa. De marco, personajes con la misión de formar el ambiente y crear sensaciones como los extras de una película. Si se prescinde de ellos, la obra empobrece. Y colectivo, en algunas situaciones especiales se puede llegar al caso de que un pueblo o una clase social actúen como un solo individuo. Dentro del género poético, este género también es conocido como género lírico porque en la antigua Grecia este tipo de composiciones se acompañaban con el instrumento musical conocido como lira, de ahí el nombre. También se conoce como poesía, que proviene del nombre que le asignan al texto que se escribe en verso y contiene rima, métrica y ritmo, es decir, el poema. Es un texto estructurado en estrofas. Está escrito en verso. Tiene rima, posee métrica, presenta ritmo y cadencia. Siempre debe haber un destinatario poético que se refiere a la persona a quien va dirigido el poema y posee siempre un tema. Por otro lado, es importante señalar las características internas del género poético, puesto que provocan en el destinatario entrar en contacto con los textos. Estas son las emociones, la imagen poética, el sentido, que es el fruto de la relación entre las características externas del poema, ¿sí?, y las características internas de las emociones. Hablar del género dramático es referirse al teatro en todos sus elementos, el autor, las obras, el espacio físico destinado para la representación, los actores y su caracterización mediante el vestuario, el maquillaje, las máscaras, escenografía, musicalización y el público. Se define el género dramático como el conjunto de obras destinadas a la presentación hecha por actores ante un público, por medio de un diálogo directo, ágil, natural y sencillo, y en un escenario específico. Son tres los elementos esenciales del género dramático: el espacio, los personajes y la acción. Esta última se conforma con los acontecimientos expuestos por los personajes en el desarrollo de la obra. Las principales clases de este género son la tragedia, la comedia y el drama. La tragedia, pues, es una obra de carácter pasional cuyo desenlace es funesto. El personaje principal no tiene alternativa de salvación. Cualquier camino que tome la conducirá a su destrucción física o moral. Presenta el conflicto entre un héroe y la adversidad, la que termina venciendo. El protagonista de la tragedia sufre porque la lucha contra los valores establecidos o porque los defiende. La comedia es lo opuesto a la tragedia.
Representa las situaciones ridículas por las que pasa una persona debido a su falta de discreción o de criterio. Expone situaciones cotidianas y problemas sociales. Además, hace crítica de las costumbres y de los vicios. El drama desarrolla aspectos de la vida cotidiana de manera tragicómica. Es el más cercano a la realidad, en la que se alternan o combinan la tristeza y la alegría. Su final es desgraciado, pero no es fatal. Las características propias del texto literario dramático son las siguientes. El trama, que es el relato como tal, es la manera en la que las acciones que conforman la historia se van entretejiendo y por un lado juegan con los personajes, con sus emociones y sentimientos, y por otro lado cautivan la atención del lector o espectador para que no pierda su interés por la historia. Las acotaciones son las sugerencias del autor acerca de cómo se debe representar la obra dramática. Da consejos o indicaciones a los actores de cómo deben caracterizarse y algunas claves que le ayudan a la personificación exacta. Interpretación de personajes. Es aquí donde el autor demuestra las dotes que posee para lograr dar vida a los personajes que existen en un escrito o que tal vez en algunos casos sí existieron, pero ya no viven. Y clasificación de personajes. Esta característica pues, es similar a la clasificación de personajes que platicamos hace unos momentos. La clasificación de estos textos recreativos sería la siguiente. Pueden ser literarios y populares. Los textos recreativos literarios utilizan el lenguaje metafórico y connotativo con la finalidad de impresionar al receptor o destinatario, conmoverlo y sensibilizar su emotividad, divertirlo, entretenerlo y estimular su imaginación. Las características generales de los textos recreativos literarios serían las siguientes. Género narrativo, como ya lo vimos también, que es un relato breve y objetivo sobre un suceso escrito en prosa por un autor. Lírico o poético, que es un texto subjetivo puesto que el autor expone su intimidad personal. Emplea el verso con todos sus elementos, metro, ritmo y pausa. Y dramático, que es un texto dialogado que se representa por un conjunto de actores quienes dan vida a los personajes y relatan los hechos. Es al mismo tiempo objetivo y subjetivo, presenta una trama y está dividido en actos y escenas. Dentro del género narrativo tenemos, por ejemplo, el cuento. El cuento es un texto en prosa en el que un autor o narrador relata un hecho acaecido y que se complementa con la descripción y el diálogo. Su extensión es variable, aunque por lo general es breve. Posee ciertos elementos, como toda obra narrativa, que son el autor, el suceso, el relato y el destinatario. Y los elementos estructurales del cuento son inicio, desarrollo del suceso y desenlace o final. El cuento asume diversas variantes como son el mito, la fábula, la leyenda, la parábola y el apólogo, todas de tradición oral. Dentro del género lírico poético tenemos el poema, que ya lo vimos, es un texto poético lírico que desde sus orígenes es de tradición oral, de ahí pasa a ser de dominio popular. Sin embargo, en todas las épocas ha habido autores conocidos que han cultivado la poesía en todas sus formas. Y dentro del género dramático tenemos el entremés. Este se define como un texto recreativo ligero y breve, propio del género dramático, cuya temática expone las costumbres, la cultura de una época y las debilidades humanas con gracia y buen humor. A esta obra dramática y jocosa se le llama entremés porque consta de un solo acto y se presenta entre dos actos de una obra de teatro de mayor extensión y profundidad. Los textos populares forman parte importante del desarrollo social de las personas en una etapa determinada de sus vidas. Se inspiran en las costumbres culturales de toda sociedad y su finalidad es entretener. Muestran cómo los hablantes o miembros de una cultura constantemente exploran nuevas formas lingüísticas. Son generalmente expresiones o textos aprendidos a través de la tradición oral. Estos textos son escritos que poseen un lenguaje sencillo, común y accesible para la población. En muchos casos no se conoce el autor, por lo que se considera que son anónimos y se usan cotidianamente en contextos coloquiales e informales. Su valor radica en que siguen vigentes a través del tiempo en la cultura popular de una comunidad. Se clasifican en el chiste, que se define como una ocurrencia o historia breve y ficticia de autor anónimo cuya finalidad es hacer reír al receptor o destinatario. El refrán, que se define como un dicho breve, que en pocas palabras revela no únicamente el saber de un pueblo, sino también la condición humana
y su sentido de la vida. La canción, que es un texto en verso musicalizado, escrito o compuesto para cantar, cuya temática es variada. La adivinanza, que es un acertijo de origen popular y de autor desconocido. Es un enigma que el receptor tiene que resolver. Y la historieta, que es un texto impreso hecho por un autor en el que se combinan imágenes con relato escrito. Puede ser cómico, fantástico, dramático, entre otros, y presenta un planteamiento, un desarrollo y una conclusión. La secuencia de las acciones se presentan en viñetas. Es un texto dialogado y las palabras y otras expresiones orales se indican con globos que salen de la boca de los personajes. También los pensamientos, sueños y deseos de los mismos aparecen en globos rodeados de burbujas. La historia es clara, la temática es variada, el lenguaje es sencillo, humorístico y coloquial y su finalidad es entretener. Con esta información terminamos la clase. Esperen nuestro siguiente video en el cual vamos a concluir la materia de lectura y redacción.